Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Realmente es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo un poco de la palabra de Dios. De verdad para mí es un gusto y un gran privilegio que tengamos y podamos transmitir un mensaje de Dios para todos y cada uno de nosotros. De verdad, ser parte de Conexión Vida es una experiencia totalmente formidable. Saber que somos una gran familia, saber que tenemos campus en otros lados, en otros estados de nuestro país, de verdad nos anima y nos alienta a saber que estamos haciendo algo en pro de los que estamos aquí en Celaya, pero también de los que están en Querétaro, en Puebla, en San Luis Potosí, tal vez en Centroamérica, en Norteamérica. De verdad, gracias porque podemos hacer estas cosas y porque de verdad aprender de la voluntad de Dios y saber qué es lo que Él quiere es buenísimo para todos nosotros. Y justamente ahora que estamos teniendo esta serie de Te Toca, ¿no? Que es una serie que realmente nos está retando y que nos está diciendo, pues, como decía el pastor hace 15 días, en esos términos más joviales, ¿cómo vas? Te toca, es tu turno, ¿verdad? Porque precisamente debemos entender que en muchas de las ocasiones esa oportunidad que Dios nos está dando de pasarnos la estafeta, muchas veces la estamos desperdiciando. Pero hoy queremos hacer que todas estas cosas que Él nos está enseñando, como hoy que es un tema denominado el siguiente paso, podamos realmente atender la voz de Dios y obedecer en qué es lo que realmente Él quiere de cada uno de nosotros. Y bueno, precisamente hablando del siguiente paso, tal vez no es un título que diga, bueno, ya sé de qué se va a hablar. Bueno, quisiera hacer algunas preguntas, algunas cuestiones que estoy seguro que nos han pasado a todos y cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has enojado, te has enfadado con alguien más de forma que digas, ya no quiero saber de esta persona, ya no quiero tener relación con este ser humano, o has tenido algún asunto con esa otra persona que dices, pues ya no quiero hablarle igual, ya no quiero estar con ella, y esto a lo mejor es un poquito, pues, en demasía, ¿no? Pero de una forma más tranquila, estoy seguro que todos hemos tenido una situación en la que llegamos a tener un enfado con otra persona y lo mínimo que queremos es que esa otra persona se disculpe con nosotros. Estoy seguro de que nos ha pasado. Y a veces estas situaciones que nos hacen enfadarnos con otros y que hacen que queramos que nuestros derechos estén por encima de todo, hacen que pidamos, que exijamos que la otra persona se acerque, al menos, como dije hace un momento, a pedir una disculpa. Y es que precisamente hablando de todo esto, ya sea que en mayor o menor medida esto nos suceda, hay un distanciamiento, hay una separación y tal vez, hablando ya de palabras mayores, hasta una enemistad. Yo recuerdo bien que hace algunos años con un amigo me asocié para tener varios proyectos. Estoy seguro que esto te va a sonar familiar, porque nos asociamos con personas de diferentes formas y para diferentes propósitos. Yo me asocié con este amigo y teníamos muchos proyectos. Al principio todo era pues emoción, íbamos a hacer esto, íbamos a lograr aquello, íbamos a ir por acá, etcétera. Pero llegó el momento en el que vinieron las diferencias. Y entonces ya no había emoción, ya más bien había enojos, más bien había discordias, de tal suerte que en algún momento tu servidor dijo, o pensé, me sorprendí a mí mismo pensando, ya no quiero saber más de esta persona. Ojalá que nunca más
lo vuelva a ver y nunca más le vuelva a hablar. El día de mayor enojo, ¿no? Porque llegan las diferencias. Sin embargo, cuando ya ese día las tensiones iban bajando y yo soy ser humano, como sé que tú eres ser humano y esto te ha pasado tal vez también, entonces el enojo se va enfriando y dije, tal vez parte de todas estas cosas es mi responsabilidad. Tal vez si tomo esta decisión de no volver a hablarle a uno de mis mejores amigos, va a tener consecuencias permanentes. Y entonces, creo que muchas de estas situaciones en las que nosotros llegamos a querer distanciarnos, a querer separarnos o hasta querer enemistarnos, nos tienen muy a menudo en esta situación. Nos pasa incluso hasta cotidianamente. Hay veces en las que nuestro enfado ni siquiera está en las noticias del día. Esto pasa mucho en las parejas, ¿no? Está la mujer enojada, pero el varón ni se entera que está enojada, ¿no? Y entonces ella está enojada ahora, no nada más por lo que debe enojarse, se enoja porque él no sabe que ella está enojada y ahora se enoja porque él debería saber que ella está enojada y entonces el enojo se multiplica, ¿no? Esto pasa, es realmente cotidiano. Y una de las dificultades más prominentes en estos casos es la de tomar la iniciativa para la restauración. Es una de las cosas que más se dificultan. Bueno, ya estamos disgustados, ya estamos pues distanciados, ya estamos mal. Bueno, tomar la iniciativa de estar bien, esa es una de las dificultades más grandes que todos podemos llegar a tener. Realmente decir, no estemos mal, estemos bien. Pocos realmente tomamos esta iniciativa. Y esto independientemente de si es mi culpa, si es tu culpa, si es una culpa compartida, porque realmente nos sucede y es difícil para nosotros. Ahora, vayamos un poquito más allá. ¿Qué me dirías de alguien que habiendo sido ofendido, que habiendo sido vejado, que ha sido objeto de faltas de respeto, que la otra persona sí realmente tuvo toda una culpabilidad y además es una persona tal vez egoísta, que ni siquiera le interesa? ¿Qué me dirías de estar en una posición de ser alguien a quien se le ha ofendido y que además tiene la iniciativa de restaurar, de estar bien, de ya no estemos distanciados? Me ofendiste, pero no quiero estar así contigo. ¿Sabes? En nuestra cultura postmoderna, muchos pensarían de alguien así, ¿sabes qué pensarían? Que no tiene autoestima, que no es asertiva o que simplemente no está bien porque, etcétera. ¿Sabes algo? Eso pensamos en nuestra cultura postmoderna. Sin embargo, si este tipo de actitud, si este tipo de persona está movida por el amor, déjame decirte que esa es una actitud que está por encima de cualquier cultura y de cualquier tipo de filosofía que podamos tener en boga. Y déjame decirte también que el primero y más grande ejemplo de esta actitud conciliadora ha sido Dios a través de todas las edades. ¿A quién hemos ofendido más como seres humanos? Dígame si no es a Dios. Él ha sido testigo de nuestro egoísmo, Él ha sido testigo de cómo tomamos malas decisiones, Él ha sido testigo de cómo nosotros buscamos simplemente nuestro bienestar y nuestro placer. Y sin embargo,
Él es el que tiene esta actitud conciliadora. Él siempre da el primer paso para que nosotros simplemente respondamos con el siguiente. Estamos hablando del siguiente paso. El siguiente paso, después de haber dado el primero, que es el más difícil, entonces el siguiente es más fácil. Porque imaginemos que ese distanciamiento que hay cuando hay dificultades, cuando hay enemistad, cuando hay diferencias, si fueran 2 pasos de diferencia entre 2 personas, Dios dio el primero simplemente para que la otra persona diga sí, quiero estar cerca de ti, o diga no, prefiero estar alejado de ti. Dios siempre da el primer paso para que nosotros simplemente demos el más fácil, que es el siguiente paso. Y déjame darte un ejemplo, el primero, el más viejo tal vez, sobre la historia humana. Cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo y lo hizo un hombre perfecto, y de él, de su costilla sacó a Eva, y ya sé que estás pensando, estás diciendo, ya me lo sé, ya sé que estuvieron en el huerto, ya sé que la manzana, pero no era manzana, ya sé que la serpiente y que todo esto. Bueno, yo quiero que lo veamos desde otra perspectiva. Cuando Dios puso a Adán y a Eva, y si lo observamos, tenían una relación, la relación más perfecta que los seres humanos y Dios pudieron tener en toda la historia. ¿Por qué? Porque podían convivir con Él de forma directa. No había nada que se interpusiera entre la relación de los seres humanos y Dios. No había absolutamente nada que dividiera a Dios del hombre. Así es que Adán y Eva tenían algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Sin embargo, cuando la serpiente sedujo a Eva y Eva decidió tomar de aquel fruto, que no era una manzana, la Biblia ni siquiera nos dice qué fruto era, pero Eva decide comer de ese fruto y después le da al hombre y ellos descubren que están desnudos y viene la ruptura con Dios. Entonces, ellos se saben avergonzados. Y lo primero que ellos hacen, porque estamos hablando de este primer paso, no es ir con Dios a buscarlo, no es ir y decirle, Dios, ¿sabes qué fallamos? ¿Sabes qué nos equivocamos? ¿Qué podemos hacer para estar bien? Tú y nosotros. No hicieron eso. Lo que hicieron Adán y Eva y lo que hacemos generalmente tú y yo es esconder la mano, es retraernos. Adán y Eva se retrajeron y se escondieron de quien sabían que lo sabía todo y que lo veía todo. Y entonces, además de todo eso, se cosieron delantales porque su vergüenza era tal por su desnudez. Cuando ellos se retraen, se esconden del Dios que lo sabe todo, Dios da el primer paso. Tal vez no lo habías visto así, pero Dios dio el primer paso. Porque en lugar de que el hombre llamara a Dios, Dios llama al hombre. Sabía Dios dónde estaba, no sé si era un arbusto, ¿verdad? Sabía Dios que el arbusto donde estaba era el que estaba junto a la piedra que estaba junto al mango, no lo sé, pero Dios sabía dónde estaban escondidos y le dice, ahí lo vemos en Génesis 3, capítulo 3, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estoy seguro de que Dios lo sabía. Dios sabía dónde estaba él. Dios sabía dónde estaba ella. Sin embargo, el punto es, Dios está dando el primer paso. El paso hacia la restauración. El paso hacia estar bien nuevamente. Sabemos que Dios es un Dios amoroso y esto no quita su justicia porque todo esto trajo muchísimas consecuencias. Sin embargo, Dios siempre va a proveer la forma en la que nosotros podamos estar bien con Él. Y ¿sabes algo? Una de las cosas que Dios proveyó, porque esto era muy grave, realmente grave, fue cubrir la culpa real que ellos tenían. Adán y Eva se pusieron delantales de hojas.
medio cubrieron lo que ellos habían hecho. Sin embargo, Dios los vistió con túnicas de pieles. ¿Sabes qué significa eso? Que un ser inocente pagó con su vida el error de ellos. El hecho de que Dios haya puesto las túnicas de pieles significa que un animal inocente fue muerto para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y eso fue, además, desde ese momento y para siempre un símbolo de cómo alguien tenía que pagar por todas nuestras maldades, y llegó a ser un símbolo precisamente de Cristo. Y Jesús llegó a ser en algún momento, como lo hemos visto el miércoles de hace 8 días, el viernes pasado y el día domingo, quien pagó por todos nuestros pecados. De hecho, Dios lo prometió allí mismo cuando le dice estas palabras a la serpiente: y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia, y la descendencia suya, o sea, la descendencia de la mujer. Y esto es un poquito profundo, pero déjame decirte que la única persona en el universo que ha nacido de la simiente de una mujer sin varón por el poder del Espíritu Santo ha sido Jesucristo. Y dice después, esta, es decir, la simiente de la mujer, o sea, Jesús, te herirá en la cabeza, porque ahora ya no le está hablando Dios nada más a una simple serpiente, le está hablando a Satanás, le está diciendo: Jesús, mi Hijo Jesucristo, te va a herir en la cabeza, aun cuando tú lo vas a herir en el calcañar. Y precisamente el miércoles pasado y el viernes pasado, el pastor Víctor nos ilustró cómo Jesucristo realmente sufrió por nuestra salvación. Y ¿sabes algo? Muchos de nosotros, tal vez tú, si nos estás viendo por primera vez, ni siquiera nos enteramos de que estamos en enemistad con Dios. Sin Jesucristo estamos en enemistad con Dios. Déjame decirlo más claro: somos enemigos de Dios sin Jesucristo. Ahora, Pablo habla de todo esto cuando ve que era necesario que Jesucristo muriera, y nos llama a ser conscientes de que todos y cada uno de los seres humanos de este mundo somos quienes estamos separados de Dios. Según a los Corintios 5, es decir, la segunda carta que Pablo le escribe a los creyentes en Jesús en la iglesia de Corinto, les dice esto en el versículo 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el amor de Cristo nos confina, nos aprieta pues el corazón y los sentimientos, porque si lo pensamos, si Jesús tenía que morir por todos los seres humanos de todo el mundo, entonces todos estábamos muertos. Y el significado básico de morir es la separación. Entonces todos estábamos separados de Dios, estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo por naturaleza. Y por eso Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos confina y nos aprieta, porque realmente Él murió por todos nosotros, y eso significa que todos estamos separados de Dios. Y luego sigue diciendo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos da entonces un nuevo propósito. Ese nuevo propósito significa que ya no necesitamos, porque nadie necesita estar separado de Dios. Nadie necesita estar lejos de Dios. Por el contrario, necesitamos de un Dios todopoderoso, necesitamos de un Padre celestial. Y por eso nuestro nuevo propósito, después de que sabemos que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros, es que vivamos para Él. Porque Él murió y resucitó por nosotros. Pero además
Cuando nosotros realmente somos conscientes y entonces le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, sucede un milagro. Yo sé que otra vez, a lo mejor no todos lo vemos de esa forma, pero te invito a que lo veas así. El gran milagro del cual nos hablaba el pastor Víctor también hace 15 días. Dice así el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que está diciendo Pablo es, si tú le abres las puertas de tu corazón a Cristo, como sé que muchos lo hemos hecho aquí, y de verdad, si tú nos estás observando y es tal vez de las primeras veces que tienes noticia de algo que tenga que ver con Dios, esto es para ti. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si le abres tu corazón a Él, nueva criatura es. Todo lo anterior ha pasado, todo lo anterior, lo malo que pueda ser, por más malo que pueda ser, es hecho nuevo a través de Cristo Jesús. Y sabes algo, muchos empezamos a cavilar y empezamos a razonar humanamente y decimos, bueno, tal vez yo he hecho cosas demasiado malas, lo suficientemente malas para no merecer eso. Y la verdad es que no es así. La verdad es que Dios quiere acercarse, quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Toda esta actitud conciliadora, dice el siguiente versículo que está escribiendo Pablo. Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estábamos hablando hace rato de un distanciamiento, estábamos hablando hace rato de incluso una enemistad, pero Dios está dando el primer paso, el paso más difícil, porque Él nos quiere reconciliar consigo mismo y por eso hizo lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo al mandarlo a morir por nosotros. Y entonces, además de eso, de que nos podemos reconciliar con Él, nos da la oportunidad de ser partícipes de la reconciliación de todos los seres humanos con Dios. Eso es lo que nos está diciendo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste? Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hemos dicho que Dios está dando el primer paso. Dios está dando ese paso más difícil, el que nadie quiere dar para estar bien, pero Dios lo está dando. Y ahora lo único que nos resta es dar el siguiente. En otras palabras, Dios dio un primer gran paso de esa gran separación y a nosotros simplemente nos resta decir sí, dar un pequeño paso de decir sí. Muchos tal vez digan, no quiero dar ese paso. Y sabes algo, estás en tu libertad de no dar ese paso. Sin embargo, Dios quiere estar bien contigo. Dios quiere que tú estés bien con Él. Y por eso es que en esta ocasión, lo que te toca, lo que me toca, lo que nos toca es dar ese paso siguiente, que es súper sencillo, y estar bien con Dios. Pero además, tal vez esto que acabo de decir es para muchos nuevo, y sin embargo quiero ir también con aquellos que no estamos tan en novedad. Para aquellos que tal vez estuvieron aquí en nuestra familia o en otra familia de fe, en cualquier otra iglesia, que saben que existe un Dios, que saben que Dios les ha rescatado y que tal vez en tu jornada de fe te has distanciado, porque eso también nos ha pasado a muchos, el hecho de que ya estando en los brazos de Dios, como seres que somos un poco rebeldes, nos retorcemos de los brazos de Dios y nos bajamos de los brazos de Dios y nos vamos por otros senderos. ¿Sabes algo? También puedes venir.
porque Dios es un Dios que ama las reconciliaciones. Si tú tienes esa situación, si tú dices, bueno, yo ya no quería saber de la iglesia, yo ya no quiero saber de un Dios, y sin embargo siento en mi corazón esa necesidad de Dios, créeme, acércate, porque Dios quiere que tú estés bien con Él. Dar un paso tan sencillo como simplemente decirle a Dios, sí quiero estar bien contigo. Y esto además se vuelve un ruego. Fíjate hasta dónde Dios nos ama, porque Dios incluso lo vuelve un ruego. En el versículo 20, Pablo sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un ruego. El ruego es, si estás lejos de Dios, reconcíliate con Dios. Te lo rogamos. Te ruego que consideres que Dios se ha acercado tanto a ti y que tú simplemente debes dar un pequeño siguiente paso para estar cerca de Él. ¿Sabes? Tal vez tú estás pensando, pero yo hice tantas cosas mal. Pero yo estoy en esta nueva forma de vida. Tal vez no merezco, tal vez no es el momento. Simplemente te digo, Dios está totalmente a favor de que tú estés bien con Él. Y tan es así que la forma en la que te lo puedo decir es que es abundante el hecho de que Él quiere estar contigo. Y quiero contarte esa historia. Yo le puse allí el listón amarillo porque hay una anécdota que quiero contarte y que va a servir muy bien de ilustración. En Estados Unidos, en la época de la Guerra Civil, en aquella época en la que muchos soldados casados o comprometidos o novios se iban a la guerra, la forma en la que muchas mujeres mostraban a los demás, al mundo, que le eran fieles a esos hombres o que estaban esperando realmente a ese hombre, era ponerse un listón amarillo en la cabeza. Así es que si usted veía en esos entonces en Estados Unidos a una mujer con un listón amarillo, significaba que amaba a su marido, a su novio, a su prometido y que estaba esperando a que él regresara porque era el dueño de su amor. Muy romántico, ¿no? Bueno, en los años 70, esta es una historia que se popularizó. En los años 70 hubo un expresidiario, una persona que salió de la cárcel porque pues cometió delitos, ¿no? Tal vez hurtó, tal vez hizo lo que hizo, pero se cumplió su condena y salió libre. Le escribió una carta a su esposa y le dice, ¿sabes? Voy a pasar por el autobús enfrente de la casa y si tú me aceptas, si tú aún me quieres, si tú me has perdonado, por favor, pon un pañuelo amarillo o un listón amarillo en el roble que está frente a la casa. Y él dice, si yo veo ese listón amarillo, ese pañuelo amarillo en el roble, voy a saber que me aceptas. Si no lo veo, no me voy a bajar del autobús y seguiré mi camino. Porque ha sido mi culpa. Ha sido mi culpa que yo haya tenido que estar en prisión. Entonces, habiendo mandado esta carta y ya en el autobús, este hombre le dice al chofer, ¿sabe, chofer? Quiero pedirle un favor. Si puede, por favor, asomarse a esta calle, a esta altura de la calle hay un roble. Yo le pedí a mi esposa que si me acepta nuevamente, haya un listón o un pañuelo amarillo en ese árbol. Yo no puedo ver, mi corazón está temblando y no puedo ver. Por favor, ve por mí. Avísame si está ese listón o ese pañuelo amarillo allí en ese árbol. ¿Y cuál fue la sorpresa de este expresidiario? Puesto que todo el autobús se enteró, todos al unísono, ¿verdad?, lo estaban animando porque le decían, observa, no hay un pañuelo amarillo en el roble,
hay 100 pañuelos amarillos en el roble, hay 100 listones. Eso quiere decir que tu esposa sí te acepta, que sí te ama mucho. Y ¿sabes algo? Esa es la forma en la que te podría ilustrar el amor de Dios. Dios no está un poquito interesado en ti. Dios no tiene un poquito de amor por ti. Dios tiene mucho amor por ti y quiere por todos los medios que tú y yo nos acerquemos a Él. En palabras de Isaías, allá en el capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. De verdad, Dios ya está cerca de nosotros. Ya dio ese gran primer paso. Luego dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Realmente Dios quiere la restauración. ¿Qué nos toca? Dar el siguiente paso. El siguiente paso, que es el más fácil, porque Dios ya hizo lo difícil por nosotros. Y si das ese segundo paso, ese siguiente paso tan sencillo, ¿sabes algo? Puedes ser el instrumento de Dios para poder repartir ese gran perdón que Dios tiene para todos, porque Dios quiere reconciliarse con todos. Ha sido de verdad un honor estar aquí con todos nosotros. Espero que Dios nos haya hablado y espero también que en esta semana tengamos el reto de llevar la reconciliación a alguien. Tal vez estás pensando en este momento en una persona en específico que necesita de la reconciliación con Dios. Hazlo, hagámoslo, y que Dios nos siga usando y bendiciendo en todas estas transmisiones que tenemos. Nos vemos la siguiente ocasión. Que Dios te bendiga.